el pueblo viendo el reino restaurado, y hoy día estamos leyendo este capítulo 13, ¿ya? Han pasado algo así como 3 a 10 años desde el capítulo 12. Eso es lo que los estudios bíblicos argumentan. Ha pasado un tiempo desde esa gran fiesta de celebración. Déjenme hablarle de un historiador que se llama Alexander Fraser Tytler. Este es un historiador y jurista escocés del siglo XVIII, conocido por sus observaciones sobre los ciclos de las civilizaciones y la decadencia de los imperios. Hizo la siguiente afirmación en relación al traspaso de una generación a otra de los valores e ideales que le dan forma a una sociedad. Él dijo lo siguiente: la primera generación recibe y acepta el mensaje. ¿Ya? Primera generación recibe y acepta el mensaje. La segunda lo da por sentado. No vive ese proceso de recibir el mensaje. Simplemente crece bajo esos ideales. ¿Ya? La tercera generación lo confunde y la cuarta generación lo pierde. La primera lo recibe, acepta, la segunda lo da por sentado, la tercera lo confunde y la cuarta lo pierde. Parece ser que hay algo de cierto en lo dicho por Tytler. Se ha visto a gran escala en la civilización cristiana occidental, o llamada antiguamente cristiana occidental, hoy simplemente occidental. Pero también a escala más pequeña dentro de una familia cristiana. Haciendo memoria en mi niñez, en los años 80, en Chile, 1980, en esa década, se produjo un gran avivamiento espiritual evangélico. Era común escuchar predicadores en las calles y mucha gente se detenía a escucharlos. No es que estaban solos ahí, no, había gente que se detenía a escucharlos. Se llenaban estadios donde se entregaba el mensaje del evangelio y también mucha gente entregaba su vida a Jesús como su Señor y Salvador en esas campañas. Pero la segunda generación, es decir, sus hijos, o sea, los de mi generación, dieron por sentado el evangelio, quizá como una tradición familiar. Hemos crecido en este ambiente. Dejó de ser novedoso, pero mantenemos la tradición por respeto. Ahora los nietos de aquellos convertidos en los años 80, sus nietos, puede ser que están creyendo algo diferente del mensaje original del evangelio. Por ejemplo, un cristianismo sin Biblia, que hoy día está muy de moda en las redes sociales. Cualquiera te habla de Dios, de Jesús, pero no te nombra un solo versículo, o si lo hace, lo saca de contexto. ¿Ya? Es un cristianismo sin Biblia. Y es como, lamentablemente, muchos cristianos alimentan su fe hoy día. Y los bisnietos de aquellos convertidos en los años 80 definitivamente ya no creerán en el evangelio. La cuarta generación lo pierde. Queridos hermanos, el tiempo pone a prueba la calidad de la fe que tenemos. La verdadera evidencia de que Dios ha traído una restauración real a su pueblo es una fe que permanece y crece a largo plazo. Cuando el entusiasmo emocional del comienzo se pasa y comienzan a surgir pruebas y luchas con tentaciones, allí se ve la calidad de la fe que tenemos, si permanece y crece a largo plazo o no. Se diluye. En el último capítulo de Nehemías vemos precisamente estas manifestaciones de crisis de fe que atraviesa el pueblo. Luego de casi una década que ha pasado, desde el gran avivamiento del capítulo 12. Ellos habían experimentado la restauración material y espiritual de Jerusalén. Pero ver este capítulo 13 y cómo termina, lleva a preguntarnos entonces, ¿dónde está el verdadero problema de la comunidad restaurada que se debilita espiritualmente? Abner, si puedes poner. Esa es la pregunta. ¿Dónde está el verdadero problema de la comunidad restaurada que se debilita espiritualmente? Y Nehemías 13 nos apunta a dos situaciones. La primera es olvidar su identidad y la segunda es permitirse el pecado. Oremos al Señor. Padre amado, Padre celestial, hemos completado ya la lectura de todo un libro de la Biblia, Señor.
de Nehemías, llegando a este último capítulo. Y te pedimos, Señor, que ahora que vamos a profundizar en Nehemías 13, tú también, Señor, bajes nuestras barreras, hables a nuestro corazón, Señor, escudriñes lo que hay en lo más profundo, oculto en nosotros, Señor, y puedas traer sanidad y consuelo por medio de tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema de la comunidad restaurada que se debilita espiritualmente? En olvidar su identidad. Así es. Parece que en estos 3 a 10 años, no está muy claro cuánto es la cantidad de años, pero sí pasó un buen tiempo desde el capítulo 12, se produjo una falta de memoria espiritual. ¿Ya? Y esta falta de memoria espiritual trae el olvido de la identidad santa del pueblo de Dios. Si ustedes recuerdan el capítulo 10, el pueblo restaurado había hecho un compromiso, ¿se acuerda? Había renovado el pacto. Si tiene su Biblia, vaya al capítulo 10, ¿ya? Porque vamos a repasar algunos versículos que están ahí, simplemente para poder hacer la conexión con este capítulo. Este compromiso que ellos habían hecho en el capítulo 10, después de haber recibido la palabra de Dios, después de haberse arrepentido, conocido la gracia, ser perdonados, hacen un pacto delante de Dios y tenía 3 partes este compromiso. La primera está en el versículo 30 del capítulo 10. Se lo voy a leer, si es que no tiene su Biblia a mano, quizás se recuerde porque lo leímos varias veces ese día. Versículo 30 decía el capítulo 10, no daremos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos. Eso fue el compromiso que ellos habían hecho. ¿Cierto? Recordemos, como dijimos aquella vez, en esa época las alianzas políticas, económicas, entre tribus o clanes, se hacían por medio del matrimonio. ¿Ya? No es que se enamoraron los chiquillos, no, nos vamos a poner a su amor, no. Era algo preparado, concertado, ¿ya? Justamente para poder generar una fortaleza como grupo, como sociedad. Pero esto también significaba aceptar los dioses y el culto idólatra de aquellos pueblos. ¿Ya? ¿Quieres alianza? Ok, le entrego a mi hija, pero mi hija viene con nuestros dioses, los que nos protegen a nosotros. Por lo tanto, esta nueva familia va a tener que adorar también a esos dioses. Por eso que para el pueblo de Israel esto era grave. ¿Ya? Rompe con el pacto de fidelidad exclusiva a su Dios, único Dios. Ahora, ¿quiere decir que Dios es xenófobo, que está en contra de los extranjeros? Claro que no, por supuesto que no. De hecho, la Biblia tiene un libro que se llama Ruth, si alguna vez lo han leído, y nos habla de una extranjera justamente que era moabita. ¿Ya? Y esta extranjera, Ruth la moabita, renunció a sus dioses para aceptar al Dios de Israel. ¿Ya? Por lo tanto, estos extranjeros que renunciaban a sus dioses y juraban fidelidad exclusiva al Dios de Israel, eran bienvenidos, eran aceptados dentro de esta comunidad del pacto. Pero lo que vemos en Nehemías 13 no es así. No es el caso. ¿Ya? Vamos a Nehemías 13, versículo 24. Nehemías 13, versículo 24. Fíjese la descripción que hace Nehemías de los hijos de estos matrimonios mixtos. Dice, versículo 24, de sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, o sea, de los filisteos. ¿Ya? Si usted algo conoce la historia de Israel, los filisteos, eternos enemigos de Israel. Ellos hablaban su lengua. ¿Ya? Y ninguno de ellos, esto es lo más serio, ninguno de ellos, ninguno de los hijos de matrimonios mixtos, ninguno podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. ¿Ya? Quiere decir que aquí hubo madres que les privaron aprender la lengua del pueblo de Judá, de Jerusalén, del pueblo de Dios, y les traspasaron solo su lengua, de Asdod, en este caso filistea. Estos niños, si es que asistían al templo de Jerusalén, si es que lo hacían, lo harían sin entender ni una palabra de las Sagradas Escrituras,
ni lo que los sacerdotes hablaran en la lengua de Judá. En otras palabras, negarles el aprendizaje del hebreo significó negarles su participación en el culto a su Dios y poner en riesgo la continuidad del mensaje bíblico de una generación a otra. Ahí estaba lo grave. Con esto aprendemos un principio, queridos hermanos, que es lo importante de la labor de los padres en enseñar a los hijos todo lo relacionado con el Dios que adoramos, para que cuando vengan acá entiendan qué es lo que hacemos en el culto. Primer compromiso entonces, no daremos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos, no cumplido. En Nehemías 13. Segundo compromiso, decía, capítulo 10, versículo 31. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en el día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Eso estaba en el capítulo 10, compromiso que había hecho el pueblo. Versículo 31. Recordemos también, como dijimos en esa oportunidad, que un pueblo recién llegado a una tierra necesitaba tener aliados comerciales, ¿no es cierto? Gente que pudiera proveerles y comprarles sus mercancías. Y este no era el problema. ¿Ya? Entendemos que hay una necesidad económica, no es el problema. El problema es que el pueblo restaurado había cambiado sus prioridades. Y Dios ya no era la prioridad en sus vidas. Ya no lo era. Así lo vemos en Nehemías 13 ahora. Nehemías 13, versículo 15. Fíjese, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en día de reposo. O sea, como ¿cómo le llaman eso? ¿Vendimia? ¿Sí? Pisar la uva, claro. Lo hacían en el día de reposo. Y traían manojos de trigo y cargas de asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y luego dice Nehemías, y los amonesté por el día que vendían los víveres. Tenían otros 6 días para hacerlo, pero no, escogen el día de reposo para hacer la venta de los víveres. Este era el día que estaba consagrado para dedicarse a la adoración al Señor. Y los israelitas priorizan irse al mall, salir de compra, pasear o dedicarse al negocio para ganar más plata. Parece que esto de adorar a Dios no me está dando más plata. Quiero más plata. Me dedico a mi negocio en el día de reposo. Queridos hermanos, otro gran principio, lo que prioriza tu corazón es aquello lo que adora tu corazón. Lo que pones en primer lugar es lo que estás adorando. Por eso es importante no descuidar el reunirnos cada domingo para adorar a Dios como comunidad. También le estamos diciendo algo a nuestro corazón. Sí, podría a lo mejor estar ganando más plata haciendo otra cosa. Podría a lo mejor estar descansando en mi casa, cómodamente. Pero corazón, ese no es tu Dios. Mi Dios lo voy a adorar allá, con su pueblo. Y me levanto y voy. Y estoy el día domingo. Pero el pueblo, capítulo 13, no lo estaba cumpliendo. Y la tercera parte de este compromiso, ¿se acuerda cómo terminaba el capítulo 10? No descuidaremos la casa de nuestro Dios. Ese fue el compromiso. No descuidaremos la casa de nuestro Dios. Recordemos, la casa de Dios era el templo de Jerusalén. Y allí el pueblo restaurado adoraba a su Dios. No descuidar la casa de Dios significaba preocuparse de su financiamiento económico y proveer para los sacerdotes, levitas y cantores. Pero en Nehemías 13, versículos 4 y 5, vemos que el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y que era pariente de Tobías, no sé si se acuerdan de este Tobías, salió mencionado en el capítulo 2, era un oficial amonita, enemigo que se opuso a la reconstrucción de Jerusalén. Bueno, a este Tobías le había preparado una habitación amplia donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes.
Dice, donde antiguamente se guardaban estas cosas. ¿Qué pasó ahora? Los almacenes para la ofrenda y diezmo estaban vacíos. Estaban vacíos. Y Eliasib no encontró nada mejor que prepararle una habitación a Tobías en este lugar que era santo, que era el templo de Dios. Esto incluso afectó el ministerio o servicio que daban los levitas y cantores, como lo vemos en el versículo 10. Nos dice, descubrí que las porciones de los levitas no se les estaban dando, por lo que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Claro, no podían estar sirviendo ahí a tiempo completo, tienen familia, tienen que alimentar. Lo siento mucho, me tengo que ir a trabajar. ¿Y qué pasa con el culto? No se puede. Definitivamente, el pueblo restaurado olvidó su compromiso. Por eso Nehemías los reprende diciendo en el versículo 11, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿No habíamos dicho no abandonaremos la casa de Dios? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada ahora? Al descuidar el templo, el pueblo estaba descuidando el culto que alimentaba su fe y les recordaba el pacto con su Dios. Lo dijimos en aquella oportunidad, qué importante es no descuidar nuestra dieta espiritual, aquello que alimenta nuestra fe y nos recuerda que somos un pueblo del pacto con Dios. La falta de memoria espiritual trae el olvido de la identidad santa del pueblo de Dios. Ellos eran, fíjese cómo Dios los describió a ellos en Éxodo 19. Ellos eran su especial tesoro entre todos los pueblos, su reino de sacerdotes y una nación santa. Pero estaban tirando a la basura esa identidad, dada por Dios, por asimilarse, o sea, parecerse a los demás pueblos sin Dios, olvidando que ellos eran el pueblo de su pacto. Esto me trae a la memoria el recuerdo de una película, un clásico de Disney. Seguramente conocen El Rey León. El Rey León apareció cuando yo tenía como 6 años. Y estaba en esa etapa de la vida en donde los niños ven la película 10 veces. Así, me pasó lo mismo. Bueno, la historia de Simba, el león protagonista, ilustra este problema, justamente, olvidar tu identidad. Cuando huye de su hogar y se esconde en una selva para olvidarse del reino. Hakuna Matata y todo eso, ¿se acuerdan? Olvidarse del reino. Pero, una vez que creció, se encuentra con el sabio Rafiki. El simio ese que era un sabio. Y tiene la oportunidad de volver a comunicarse con su padre Mufasa. Y allí ocurre un diálogo muy interesante. Mufasa desde una nube le habla, le dice, Simba, me has olvidado. Y él dice, no, eso nunca, nunca, ¿cómo? Y le responde el padre, dice, olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Recuerda quién eres, tú eres mi hijo. Recuerda quién eres, recuérdalo y se va la nube. Queridos hermanos, la falta de memoria espiritual trae el olvido de la identidad santa del pueblo de Dios. Y alterar la identidad del pueblo de Dios es una manera de debilitarlo espiritualmente. Puede ser que hoy te encuentres como el pueblo de Dios en el capítulo 13 de Nehemías. Quizá conociste la gracia de Dios hace años atrás. Recibiste su perdón, pero con el pasar de los años tu identidad se ha visto alterada. Ya no te identificas como un hijo o hija de Dios. Y la falta de memoria espiritual te ha hecho olvidar quién eres en Cristo. Tu verdadera identidad como parte del pueblo del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Eres amado o amada por gracia, tal como el Padre ama al Hijo, tal como el Padre ama a Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos anima esta mañana a no olvidar quiénes somos en Cristo, como pueblo del nuevo pacto, para que la pérdida de identidad cristiana no nos debilite espiritualmente. Queridos hermanos, Nehemías nos enseña algo muy importante. Ser cristianos que olvidan su identidad en Cristo tiene consecuencias
prácticas. Por ejemplo, lo que hizo el sacerdote Eliasib, que le hizo una habitación a Tobías, el amonita. Este Tobías fue el que atacó al pueblo cuando estaba reconstruyendo el muro. Y a él le hizo una habitación. Un cristiano o cristiana sin identidad en Cristo puede ser capaz de hacer concesiones pecaminosas para complacer a otros. A veces me he topado o he conversado con gente que dice, no, sí, yo sé que esto está mal. Yo sé que esto está mal, sí sé que está mal. Tengo súper claro. Pero lo hago para quedar bien con él, con ella o con otros. ¿Dónde está tu identidad entonces? ¿Depende de ellos, de lo que ellos te dicen? O como aquellos que se casaron con mujeres extranjeras, pueden ser capaces de buscar su identidad en relaciones románticas que no le agradan a Dios. Puede ser que quieran sentirse valorados tal vez, o amados por alguien, poniéndose romance por sobre la obediencia a Dios, creyendo que ese romance les puede dar la identidad, valor o amor que solo se puede encontrar en una relación con el Dios viviente, siendo parte de su pueblo amado por gracia. Entonces, para no desarrollar una amnesia espiritual, una falta de memoria, es necesario que nos estemos recordando el nuevo pacto de gracia que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que queremos que sea la Iglesia del Salvador. Una comunidad que gire en torno al nuevo pacto de gracia y que sea el Evangelio el que defina nuestra identidad. Porque la falta de memoria espiritual trae el olvido de la identidad santa del pueblo de Dios. Queridos hermanos, ¿sobre qué está basando tu identidad? ¿Has olvidado quién eres en Cristo? ¿Qué te llama el Señor a hacer para recordar tu identidad en Él? Que el Señor nos ayude a tener una identidad firme en el Señor. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema de la comunidad restaurada que se debilita espiritualmente? Nehemías 13 nos apunta a que olvidan su identidad, pero también permitirse el pecado. Se permiten el pecado. El descuido espiritual trae un relajo que permite el pecado del pueblo en contra de su Dios. Querido hermano, este problema es muy antiguo. El problema de permitirse el pecado es tan antiguo como Adán permitiendo que su mujer comiera del fruto prohibido, en Génesis 3. Se trata de darse licencia o permiso para hacer lo malo ante los ojos de Dios, y eso es lo que vemos en el capítulo 13 de Nehemías. El sumo sacerdote Eliasib había profanado, o sea, había mal usado el templo como un hotel para su pariente Tobías. Y al parecer, a nadie le pareció mal. Nadie le puso un freno. Excepto Nehemías, cuando llegó de Babilonia y arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Me acordé de la mudanza. Arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento, fuera del templo. Me hubiera ayudado, Nehemías. El culto del templo, fíjese, estaba en peligro de acabarse por la falta de sustento económico. Y al parecer, a los oficiales de la ciudad no les importaba. No les importó que se fueran los levitas al campo a trabajar, los cantores. Por eso Nehemías los reprende. Dice el versículo 11, por tanto reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Se estaba faltando al día de reposo también, al darle prioridad al comercio y los negocios. Y a los nobles de la ciudad parece no importarles. Por eso Nehemías dice, versículos 17 y 18, reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Los varones israelitas se estaban uniendo en matrimonio con mujeres extranjeras, que estas mujeres, en vez de instruir a los hijos en la adoración a su Dios, les privaron de aprender la lengua de Judá y de entender lo relacionado al culto a su Dios.
Y esto parecía no importarle a nadie. Por eso Nehemías los reprende. Versículos 25 al 28 dice: así que los reprendí y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello. Me imagino Nehemías chasconeándole. Entiende, hombre. Y les hice jurar por Dios diciéndoles: no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán a sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel, el gran rey sabio, un hombre que recibió una gran sabiduría? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios. Y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero con todo eso, aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe ir de ustedes que han cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, o sea, un nieto del sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat, otro enemigo del pueblo, Sanbalat el eronita, y lo eché de mi lado. O sea, el relajo, el permitirse el pecado, incluso hasta en la familia sacerdotal, estaba pasando. El descuido espiritual trae un relajo que permite el pecado del pueblo en contra de su Dios. Estamos pecando no en contra de Nehemías, no en contra de nosotros mismos incluso que hicimos este pacto, en contra de nuestro Dios, el mismo que nos salvó y nos trajo acá y nos dio su gracia y perdón. A Él lo estamos traicionando. De esta manera se debilita espiritualmente el pueblo que había sido restaurado. Esto me hace pensar lo que ocurre en la medicina, especialmente cuando hay que formar algún tipo de remedio, algo. Los pequeños cambios en la porción de un componente u otro puede generar graves consecuencias en la salud de una persona. Pensaba nuestra hermana Filo cuando nos da alguna hierba, algo nos receta. Y ella tiene que saber muy bien cuál es la enfermedad y qué hierba usar. No se puede usar cualquiera o mezclarlas, porque un error podría provocar graves consecuencias, por ejemplo, para el corazón o para el estómago de una persona y poner en riesgo su vida. Pero el peligro de introducir o permitirse deliberadamente, es decir, a sabiendas, sé lo que estoy haciendo, deliberadamente introducir o permitirse el pecado es infinitamente mayor. En el pueblo restaurado de Nehemías 13 hubo responsables, y Nehemías los mencionó, el sumo sacerdote, los oficiales, los nobles y los varones, esposos y padres de familia de Jerusalén, que estaban deliberadamente dándose el permiso para pecar o dejar pecar al pueblo en contra de su Dios. Con esto ponían en riesgo la gloria de Dios. Somos tu pueblo, Señor. ¿Cómo se ve tu pueblo? Todos pecando. Ponían en riesgo la gloria de Dios y el destino eterno de las almas de este pueblo. Corazones endureciéndose, rebelándose en contra de Dios, no siendo confrontados. Amados hermanos, puede ser que te encuentres luchando con la influencia que la mentalidad de este siglo ejerce sobre la forma de pensar que tenemos. En una cultura actual que niega el Dios de la Biblia, ¿sabía usted eso? Mucha gente cree en Dios. No, yo creo en Dios, ¿sí? Pero no en el Dios de la Biblia, cualquier otro Dios. Y ha optado por relativizar sus mandamientos. Hay muchos, incluso, que se dicen cristianos, que ponen reparo o excusas para mantenerse en un estilo de vida pecaminoso, poniendo como pretexto que se han ajustado a la modernidad de los tiempos actuales. Tal vez hay argumentos que te suenen como los siguientes. Dicen, pero esa orden fue hecha hace mucho tiempo. ¿Ya? Esa orden fue dada hace mucho tiempo y habla de una época diferente. Estamos en otra época ahora. Bueno, las cosas son diferentes ahora. No exageremos, no exageremos. Yo creo que Dios exagera en algo. Entonces yo le voy a enseñar a Dios cómo vivir como su pueblo. No, hermano, no.
Por eso el Espíritu Santo nos exhorta a no dejarnos engañar. Porque cuando Dios dice no a algo, es porque quiere protegernos y darnos algo mucho mejor bajo su bendición. Pero nosotros tan tercamente queremos correr al otro lado, a la maldición. Por eso nos dicen no. Aquí estás protegido, aquí hay bendición. Hay bendición de Dios cuando su pueblo le obedece y desea darle la gloria con su manera de vivir, sin permitirse pecar deliberadamente. Porque, queridos, el descuido espiritual trae un relajo que permite el pecado del pueblo en contra de su Dios. De esta manera se debilita espiritualmente el pueblo que había sido restaurado. Entonces, si sabemos lo que ocasiona el descuido espiritual que da permiso, licencia para pecar al pueblo en contra de Dios, ¿qué debemos hacer para no dejar que siga? Lo mismo que hizo Nehemías, ¿cierto? En un celo por la gloria de Dios, Nehemías llamó las cosas por su nombre y no confundió un liderazgo amable con permisivo. Podemos ser amables y no necesariamente permisivos, y decir las cosas y poner freno. Reprendiendo a los que deliberadamente se estaban dando licencia para pecar y hacían lo mismo con el pueblo. Amados, es un gesto amoroso estar dispuesto a decirle a un hermano o hermana que lo que haces es pecado. Con la Biblia, por supuesto, no porque yo creo que sea pecado. Con la palabra de Dios. Hay que amar mucho a alguien para estar dispuesto incluso a echarse una discusión encima. O tal vez perder su amistad, su saludo, que deje de hablarte por un tiempo. Con tal de proteger su corazón y de acompañarlo e ir junto al arrepentimiento, para hallar la gracia restauradora de Dios en la cruz de Jesús. Porque el descuido espiritual trae un relajo que permite el pecado del pueblo en contra de su Dios, y de esta manera se debilita espiritualmente el pueblo que había sido restaurado. Muy bien, para ir concluyendo entonces, ¿dónde está el verdadero problema de la comunidad restaurada que se debilita espiritualmente? Nehemías 13 apunta a dos situaciones: olvidar su identidad, permitirse el pecado. Me gustaría, Abner, si pudieras avanzar ahí. Pero en realidad todo el libro de Nehemías nos apunta a un problema mayor, que los profetas del exilio habían anunciado como algo que debía ser sanado para que el reino de Dios fuera realmente restaurado en su pueblo. Se trata de la necesidad de tener un nuevo corazón. Necesidad de tener un nuevo corazón. Así lo vemos en Jeremías 31 y Ezequiel 36. Ambos hablan de un nuevo pacto y un nuevo corazón que sería dado al pueblo. Lamentablemente no lo vemos en Nehemías 13. Y a esto mismo apuntó Jesús también cuando dijo en Marcos 7, lo leímos hace poco: del corazón de los hombres todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahí está el verdadero problema. Es el corazón. ¿Ya? Nehemías intentó traer la solución al problema del pueblo. Para eso les hizo leer la ley de Dios dada a Moisés. Les hizo hacer un compromiso de pacto, pero el corazón del pueblo seguía en cautiverio, bajo el dominio de una tendencia a pecar y rebelarse en contra de Dios. Pero lo que Nehemías no alcanzó a ver es que siglos más tarde llegaría la buena noticia. Dios traería la medicina para sanar el problema del corazón y dar un nuevo corazón al ser humano. Veamos la siguiente, Abner. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a Romanos, capítulo 8, versículos 3 y 4, dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. La ley no pudo cambiar el corazón. El pueblo leyó la ley, se dieron cuenta de su pecado, se sintieron culpables, se arrepintieron, oraron. Pero la ley no tiene ese poder para cambiar el corazón.
No vamos a ser transformados por exponernos e imponernos normas religiosas. La ley no tiene ese poder. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la ley, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. La solución a nuestro problema viene de afuera. Dios lo hace. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, algo ocurrió, algo pasó. Condenó al pecado en la carne, lo condenó. Pecado, no tienes más poder, estás condenado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley no pudo hacerlo. Imponer normas religiosas, ley, no cambia el corazón. Dios lo hace por medio de su Hijo, dándonos su Espíritu. Y eso es lo que transforma. La medicina tiene un nombre para ese corazón duro. Se llama cristomicina. No es la ley religiosa, no es nuestra propia fuerza de voluntad, ni siquiera nuestras promesas a Dios que rompemos. Si así fuera, Cristo hubiese muerto en vano. El único que puede darnos un nuevo corazón es Jesucristo, quien tiene poder para condenar el pecado. Él condenó el pecado, lo acabó. Acabó con su poder sobre nosotros. Y da su Espíritu a todo aquel que confía en Él y en lo que Él ha hecho para salvarnos. Mi pregunta es, finalizando este libro de Nehemías, ¿deseas tú que el reino de Dios sea restaurado en tu vida? Entonces ven a Jesús y rinde tu corazón a Él, y Él hará una perfecta obra de restauración en tu vida. Oremos, queridos hermanos. Oh, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque Nehemías fue una sombra, Señor, del verdadero y gran restaurador de vidas arruinadas, que es Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de cómo somos, Señor, tú muestras misericordia y gracia. Y enviaste a tu Hijo para hacer lo que la ley no podía hacer. Para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y nos has dado un nuevo corazón por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, quiero pedirte esta mañana, Señor, por esta tu iglesia, por cada uno de mis hermanos, Señor. Quizá cuántos han pasado años tal vez, o meses, o un tiempo de su vida, Señor, luchando, quizá habiendo hecho promesas, compromisos contigo, Señor, y hoy día se ven rotas, dañando a otros, Señor, dañando la relación contigo también, Señor. Padre, quiero pedirte esta mañana, Señor, que tú puedas fortalecer su identidad en Cristo. Que arrepentidos puedan venir a ti, recibir tu perdón, Señor, y recordar que hay un pacto de gracia entre ellos y tú, Señor. Que ese pacto fue sellado con la sangre de tu Hijo amado derramada en la cruz y que no hay nada ni nadie que pueda borrarlo. Y que hoy día, Señor, tú les levantes con una identidad firme en Cristo, sabiendo que son amados por gracia, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y un amor tan grande como el Padre ama al Hijo, como tú amas al Hijo, Señor. Padre, y si hay alguno, Señor, que tal vez se ha permitido deliberadamente pecar, también te ruego, Señor, que puedas traer, Señor, esa libertad que solo Jesús puede dar para romper con el pecado
para decirle no y para entregarse completamente a ti, Señor, sabiendo que tú estás como un buen padre con los brazos abiertos para recibir, para levantar y para dar un nuevo comienzo, una nueva restauración en las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, queremos pedirte todas estas cosas. Amén. Pongámonos de pie, queridos hermanos, para responder a nuestro Señor, cantando, alabando.